¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Lice. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Lice. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Zulma? Buenos días, Lisa. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, a ver quiénes más están entrando. Bueno, disculpen el retraso. Me atrasé un poco en venir al aula virtual. Bien. Bien, empezaremos nuestra reunión. Como estamos con el Zoom gratuito, o sea, dentro a las 10 menos cuarto se va a cortar, pero vuelvan a entrar, por favor, al mismo enlace y vamos a volver a empezar. Bien. Un ratito. Abriré el WhatsApp. Bien. Todavía hay alumnos que están entrando. Esperaremos un ratito, por favor. Bien. Me gustaría empezar escuchando sus opiniones, cómo les parece el curso en la plataforma, cómo están los materiales. Me gustaría escucharlos inicialmente. Perdón. Alberto. Sí, anoche he estado escuchando la plataforma también y ambos, la exposición con la teoría se van complementando, ¿no? Porque a lo que he ido leyendo, o sea, clarifica muchas ideas de las que no se pueden, digamos, entender en el mismo texto. Entonces, con la explicación que usted ha dado anoche, yo he ido captando muchas cosas acerca de las teorías, eso, y he podido entender acerca del interaccionismo subjetivo del proceso, digamos, que la gente va haciendo o sea, va viviendo, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, grandes rasgos que he podido ver anoche. Es como un tronco común que tienen las teorías, ¿no? O sea, los enfoques. Eso. Bien. ¿Alguna opinión más? Bueno, creo que lo que está comentando Alberto, gracias por participar. Así a ver si los demás también, Alberto, se van animando en la participación. A veces pienso que esto de lo virtual hace todavía que tanto docentes como estudiantes como que participemos con recelo. Y yo creo que parte de eso es, por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes tienen cámara y algunos no lo usan, ¿no? Solamente ahorita tengo 2 alumnos con sus cámaras.
después todos como deciden no estar muy presentes, tal vez con su imagen, ¿no? Lo mismo pasa entre los docentes. Algunos docentes también dicen lo mismo, ¿no? Es decir, que están también ellos solamente con su voz nomás, a pesar de que pueden poner su cámara. Yo creo que poco a poco vamos a ir tomando esta confianza con lo virtual, de un lado y del otro, ¿no? Pero Alberto le decía, creo que su opinión coincide con lo que me decían anoche, que hace falta como que esté yo más, digamos, más presente en la explicación de los materiales, ¿no? No lo he hecho antes porque en verdad yo me he formado virtualmente en muchos cursos que he hecho y en muchos cursos no tenemos el contacto de video, solamente es materiales e ir siguiendo las guías de aprendizaje, que en este caso son las guías, las actividades que yo les pongo primero, que es esa tabla donde ustedes tienen todo lo que deben hacer, en el tiempo que deben hacerlo, qué actividades tenemos. Pero indudablemente también en una investigación que yo he hecho en el tema TIC-TAC para hacer una tesis de maestría con la Universidad Católica, he encontrado eso, ¿no? El video es muy importante y creo que lo vamos a explotar más en virtud de eso. Les decía también que no tenía yo este programa para hacer las presentaciones con video, es decir, yo explicando. Entonces, felizmente ya lo he conseguido, por eso les he podido ya subir una primera presentación con video. He tenido que hacer muchos trámites para poder conseguirlo porque no había sido fácil. Yo pensé que era fácil, que me iban a poder instalar ese programa, pero bastante difícil, ¿no? Bastante difícil conseguirlo. Bueno, ya lo tengo y vamos a hacer además a partir del tema 3, porque ya hemos terminado el tema 2, entramos al tema 3, vamos a hacer mucho más contacto virtual porque ya empezamos desde, yo diría, la primera semana de julio, ya tienen que estar ustedes haciendo sus entrevistas. No se preocupen, no se angustien ahorita que todo va a estar bien orientado, ¿no? Entonces vamos a tener más reuniones virtuales en lo que yo llamo clases taller, que son así, ahora van a ser virtuales, ¿no? Pero la clase taller es donde estamos en ese contacto, ¿no es cierto? Constante. Como les ha debido informar la auxiliar, la investigación que van a hacer primero es totalmente virtual, no tienen que salir para nada de su casa, ¿no? Entonces la investigación va a consistir en que ustedes se tienen que asociar con una compañera o compañero para hacer una pareja que va a llevar adelante la investigación, ¿no? Entonces, cada pareja tiene que conseguir una persona que tenga, podríamos decir, alguna dificultad, que esté manifestando dificultades, sobre todo emocionales, en este periodo en el que hay que afrontar este evento que nos ha tocado vivir, este evento social y biológico que es la pandemia del COVID-19. Entonces, estas personas deben participar voluntariamente de las entrevistas, ¿no? Entonces, estas entrevistas van a apuntar a que nosotros tenemos que obtener de estas personas la vivencia subjetiva por la que están atravesando frente a la pandemia, frente a este evento que es una crisis totalmente accidental que nos toca vivir, pero es la primera vez que tenemos esta conciencia de que lo estamos viviendo globalmente. Y tal vez eso nos intranquiliza más todavía, porque es un ataque a la humanidad misma. Entonces me imagino que hasta biológicamente se activan muchos más centros que se alteran porque son centros que están dirigidos a preservar la vida, ¿no? Entonces ustedes saben, van a repasar también todos sus conocimientos sobre ansiedad y depresión, para que ustedes vean que es esa la forma de reaccionar. Unos hemos reaccionado, ustedes han reaccionado más tranquilos, otros han reaccionado más alterados y otros están verdaderamente sufriendo más, ¿no? Hay personas que están sufriendo más. Entonces, nosotros los psicólogos, cuando iniciamos procesos de investigación sobre los fenómenos que estudiamos, que en este caso
en todo fenómeno psicológico está de fondo la vivencia subjetiva, quiere decir la vivencia del sujeto mismo, que es un sujeto emocional, es un sujeto no solo, como decía René Descartes, de razón, sino ante todo es un ser de emociones. Hoy, en el siglo XXI, no nos perturba admitir eso. Somos seres emocionales y eso no nos hace menos inteligentes, todo lo contrario, ¿no? Con Goleman hemos aprendido que hay una inteligencia emocional. Entonces, captar ese fenómeno nos exige una metodología muy acorde a ese fenómeno, ¿no? Entonces, nuestra metodología va a ser la conversación. Toda entrevista es una conversación, pero González Rey, que es el autor que vamos a trabajar, este psicólogo cubano que recién falleció el año pasado y realmente ha sido una gran pérdida, yo creo que mundial, no solo para América Latina. Él señalaba, ¿no?, de que en realidad lo que necesitamos es captar el fenómeno subjetivo, que es el sentido subjetivo con los que los humanos damos cuenta de los eventos que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, aquello no surge en el cuestionamiento, no surge en el cuestionario. Ustedes ya han leído una experiencia de González Rey con esa investigación que hace en Brasil, recuerdan ustedes, y hay equipos, un equipo de médicos que inmediatamente hace un cuestionario para la población. Pero González Rey con su equipo, ¿qué hacen? Salen a conversar con las personas. Ese cuestionario los médicos lo hacen desde ellos, desde su idea, ¿no ve? Esa es una posición de tercera persona, es el investigador que hace el cuestionario para el sujeto. González Rey dice, no, debemos salir y hablar con el sujeto, conversar con él, y allí es donde emerge el fenómeno subjetivo. No es en el cuestionario elaborado por el investigador, es en la conversación. Es una conversación bien abierta, fluida, ¿verdad? Como la que tenemos con un amigo, amiga, así tiene que ser esa conversación. Entonces ya ustedes tienen ya alguna práctica, porque han hecho práctica con la materia de entrevista, ¿no? Pero aquí vamos a afinar esa entrevista rumbo a captar el fenómeno subjetivo. Entonces, nosotros tenemos que llegar terminando junio, tenemos que estar como más dispuestos, como con más habilidad para poder iniciar este proceso conversacional. Lo primero que tienen que hacer con esa persona con la que van a trabajar, tienen que obtener su consentimiento informado. Ustedes le van a tener que explicar a la persona en qué consiste la investigación, qué le van a pedir que haga, qué riesgos puede tener, qué beneficios también va a tener. Entonces, con la auxiliar, ustedes van a redactar una guía o un papelito de consentimiento informado y virtualmente le van a exponer a la persona para que la persona participe plenamente informada, ¿no? Ahora, esta relación que van a tener con esa persona es una relación también que va a exigir de ustedes bastante. ¿Por qué? Porque se darán cuenta que las personas están tremendamente afectadas, están ansiosas, ¿no? Deprimidas. No se olviden, por un lado, percibimos todos que nuestra supervivencia está en riesgo, más ahorita con lo que han empeorado las cifras en Cochabamba, y estamos frente a este evento de que no hay espacio en terapia intensiva de los hospitales, ni de ningún centro de salud. O sea, es una experiencia bien confrontadora a nuestra supervivencia. Tenemos la noticia de que gente ha muerto en la calle. O sea, eso es muy confrontador, ¿no? Entonces nos confronta que el peligro, todos nos sentimos en peligro, ¿no? ¿Cuál es la reacción frente a ese peligro? Luchar por la supervivencia. Entonces, en esa lucha se activan centros desde los más arcaicos que nosotros cargamos en nuestra biología, porque la subjetividad también es biología. Por eso hablamos de una subjetividad compleja. Es también biología porque también somos cuerpo,
¿no ve? Entonces ya no estamos en la época de pensar que solo somos pensamiento o solo somos vida inconsciente, no, somos cuerpo también. Entonces nuestro cuerpo reacciona y reacciona con una reacción automática que la tenemos ahí como parte de nuestra estructura cerebral. Entonces se activan una serie de centros de la ansiedad, ¿no? Entonces inmediatamente reaccionamos con ansiedad. La ansiedad está hecha para luchar por la supervivencia, ¿no ve? Todos sentimos ahorita cierta opresión en el pecho, cierto, podríamos decir, sobresalto, tal vez en algún momento hasta ya hemos sentido alguna dificultad respiratoria, ¿no ve? Que todo eso es ansiedad, por ejemplo, ¿no? Aunque la enfermedad está, el COVID-19 tiene también ese tipo, ciertos síntomas parecidos, ¿no? Pero, por supuesto, eso vamos a diferenciar muy bien de la reacción ansiosa de lo que son los síntomas de la enfermedad del coronavirus, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir con el sujeto con el que ustedes van a charlar. El sujeto está ansioso, el sujeto está deprimido. ¿Por qué? Porque hemos perdido. Todos estamos viviendo una gran pérdida, ¿no? La pérdida de un estilo de vida, de un modo de vivir que nos hacía sentir más seguros. Eso trae depresión, es decir, tristeza, pena, porque hemos perdido aquello y estamos adaptándonos, ¿no?, a la nueva situación. Entonces, las personas están ansiosas y deprimidas. Entonces, cuando ustedes charlen con ellas, una parte de la entrevista va a ser para excavar, o depende del sujeto, tal vez tengan hasta que iniciar ustedes relajándolo, pero en cada entrevista tienen que trabajar con esta persona a través de herramientas que le van a ayudar a tranquilizarse. Y son herramientas, primero, psicofisiológicas. Van a usar las herramientas psicofisiológicas y aparte le van a dar esta escucha, porque la narración de los eventos, lo que se llama también ventilación de la experiencia, va a ayudar a que la persona también se vaya tranquilizando. Sobre todo si la escucha que le damos es tranquilizadora, es de contención. Bien, bien. Entonces, en cada entrevista tienen ustedes, por un lado, que contener a la persona a través de recursos que van a aprender a manejar para contener la ansiedad, manejar la depresión, y también van a hacer una charla de investigación, ¿no ven? La cual van a escuchar, lo van a animar a hablar o la van a animar a hablar, la van a motivar, van a interesarse mucho en la persona. Entonces yo creo que van a hacer ustedes primero una primera entrevista, por supuesto con toda la preparación que van a tener, y luego de esa entrevista ustedes tienen que, esa entrevista, las dos personas que van a compartir la entrevista tienen que transcribir, o sea, se dividirán, una hará la entrevista, la otra hará la transcripción, y esa entrevista nos la tienen que enviar, me la envían a mí, a mi correo, y también al auxiliar, ¿no? Y nosotros leemos la entrevista, hacemos las correcciones, las observaciones, y luego vamos a tener un horario de entrevista con cada pareja, ¿no? Vamos a tener un horario en el que vamos a trabajar con cada pareja, ¿no? Y vamos a hacerle los señalamientos, etcétera, para que hagan la segunda entrevista, que en mi opinión va a ser la última. Va a ser la última. Yo pensaba que podíamos tener 3, pero no creo. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? La tercera antes solo la hacíamos para psicoeducar con las personas, que cuando trabajábamos con enfermedad crónica era el tema. No, como ahora es el afrontamiento de la pandemia, entonces vamos a, yo creo, trabajar solo 2 entrevistas. Si es posible, ustedes tendrán una tercera solo para darle más herramientas a la persona, para que la persona se vaya con algo. Recuerdan ustedes que en el último tema señala el material que toda investigación debe ser de beneficio, tiene que tener un beneficio para la persona o para su comunidad o para ambos. Una investigación no la hacemos solo por el mero interés científico. Eso fue parte del positivismo, eso fue parte de una investigación que creía que había que ser neutros y el sujeto era reducido a un objeto. Ustedes lo han visto en el experimento de Zimbardo, en ese video de
donde han visto la investigación experimental que hace Zimbardo en 1971, ¿no ve? Donde los sujetos son reducidos a objetos, donde ahorita, digamos, podríamos decir que no respetan casi ninguna de las reglas casi éticas que hoy exigimos a la investigación. Bien, entonces eso para adelantar, entonces decirles que vamos a tener más reuniones, ya de hecho les voy a pasar cuando ya agendamos después del examen la próxima reunión. Bien. Bien, entonces vamos a empezar. A mí me gustaría empezar por preguntas. ¿Tienen ustedes preguntas sobre los temas que hemos avanzado? ¿Tienen preguntas? Pueden levantar la mano a los que se ven, a los otros no sé cómo les daría, pero la palabra. Me gustaría escuchar. ¿Tienen algunas preguntas? Perdón. Sí, John. O sea, me gustaría más informarme acerca de lo que Hernández Rey dice, de que el investigador tiene que tener una postura política en la acción, ¿no? O sea, podría, digamos, un poco más, ¿cómo se llama? Hablar un poco más de eso. Ya, mira, vamos a hacer una distinción. Por un lado, hay un método que ustedes lo han visto en el cuadro ese, la tabla de los métodos, que se llama Investigación Acción Participativa, la IAP, ¿no ve? Esa no es una metodología propuesta por González Rey, pero tiene el componente político. Entonces yo quisiera aclarar esa rapidito y luego pasarme a lo que dice González Rey sobre este punto que pregunta John. Primero, la IAP, la Investigación Acción Participativa, se diferencia del resto de las metodologías porque busca que haya una incidencia política con la investigación, acción participativa. ¿Por qué le interesa esto a la IAP? ¿Por qué? Porque, por supuesto, ha sido el producto, esta metodología, de, podríamos decir, el trabajo de psicólogos latinoamericanos tremendamente comprometidos con lograr una situación más justa, social, sobre todo para poblaciones vulnerables. La IAP es un producto de Latinoamérica. Está inspirada, por supuesto, podríamos decir, está inspirada en aspectos estructurales de la investigación-acción que fue propuesta por Kurt Lewin, ¿no? Pero ya en Latinoamérica empieza a construirse esta forma de investigar la IAP que tiene esta meta política, ¿no? Como les decía, es el producto de cientistas sociales, educadores, sociólogos, antropólogos, personal de salud, que trabajan con gente vulnerable, con poblaciones vulnerables que viven problemáticas, sobre todo producto de condiciones desiguales de vida, condiciones muchas veces inhumanas de vida, ¿no? Personas que viven en barrios marginales, a veces sin la satisfacción de sus necesidades básicas, personas sin techo, personas que son víctimas de desastres, personas que son víctimas de las guerras, de las confrontaciones bélicas en Latinoamérica, que ustedes saben que tenemos y teníamos bastantes. Estamos hablando de guerrillas, de todo esto. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos en Bolivia, estamos viviendo una situación política que se nos ha sumado a la pandemia, tremendamente peligrosa, dura, porque nosotros estamos sintiéndonos, creo, mi experiencia y la de alguna gente que conozco, en mayor riesgo. ¿Por qué? Porque se ha cruzado un componente de lucha por el poder de cierta gente, ¿no? Entonces tememos, todavía se nos despierta más temor, tememos de que las personas a cargo de manejar esta pandemia no estén totalmente entregadas a esto, sino también están mirando el interés político y ahí se juega nuestra vida, ¿no? Entonces Latinoamérica es así, Latinoamérica. Yo creo, me decía un colega, el director de Infante, me decía, con esta pandemia y nuestra situación boliviana, la que estamos pasando, se ha revelado
a muchos que permanecíamos en la ignorancia que somos un país pobre, ¿no? Yo creo que hasta gente de dinero en nuestro país está cayendo al piso y sintiendo, somos un país pobre, por más de que haya gente que tenga dinero. Somos un país pobre, estamos viendo cómo no tenemos recursos y por otro lado, esta situación de las luchas políticas que vivimos, que es parte de nuestra realidad y que de repente nos hace sentir todavía en mayor riesgo. Entonces, los cientistas sociales han trabajado desde, ¿qué les puedo decir?, mediados del siglo XX con estas poblaciones y se percatan de la tremenda necesidad de que este sujeto aquejado por sus problemáticas sociales, ¿no es cierto?, se reconstruya. Entonces han acuñado un término que es el empoderamiento, el empowerment, el empoderamiento, es decir, empoderar a las personas afectadas para que puedan confiar en sí mismas y en sus capacidades. Eso es tremendamente importante. Uno de los efectos de la pobreza, vayamos a algo que ustedes tal vez conocen, la violencia contra la mujer. Las mujeres sometidas a experiencias prolongadas de violencia contra ellas acaban sintiéndose absolutamente ineficientes, ¿no ve? Es decir, son personas que el hecho de vivir en esas situaciones les resta, llámenle ustedes un buen autoconcepto, un concepto bueno de sí mismas, y son personas, ¿no es cierto?, pasivas. Muchas veces sienten, hay un fenómeno que han estudiado los psicólogos cognitivos que se llama indefensión aprendida, que ustedes lo han debido estudiar. Los seres humanos cuando nos atacan, luego muchos seres humanos empezamos a asumir una actitud en la que ya solamente estamos esperando el próximo golpe y no podemos reaccionar. Entonces, ese es el sujeto vulnerable en Latinoamérica. Ese sujeto necesita empoderarse, necesita recuperar su palabra. Ese es el factor político, John. Es decir, ustedes saben, la política tiene que ver con recuperar el poder, modificar el equilibrio de poder, ¿no es cierto? Estas personas sin poder o con poco poder tienen que asumir que lo tienen palabra, tienen capacidad de analizar sus situaciones, tienen capacidad de proponer soluciones a sus problemas, ¿no? Entonces, ese es el enfoque político. Y esta investigación, acción, ¿qué hace? Primero, crear conciencia de que son sujetos, de que son personas valiosas, de que son personas que pueden, para que luego ellos mismos elijan el aspecto del problema que quieren tratar. Si hay violencia en su barrio, si de repente en su barrio no hay recursos básicos para satisfacer necesidades básicas, etcétera, ¿no? Entonces, ellos tienen que en escalas pequeñas, quiere decir grupos pequeños, se trabaja con grupos pequeños, ellos tienen que investigar, ellos, las personas afectadas, sobre su problemática. Conocer su problemática. Ahí el investigador tiene que tener compromiso político. ¿Por qué? Porque tiene que luchar porque esta gente se empodere, no por perseguir otros intereses de él. ¿Se dan cuenta? Esta metodología de la IAP no la puede llevar adelante un psicólogo sin ese compromiso político de luchar por estas clases desfavorecidas, estas poblaciones. Compañeros, nosotros los psicólogos, ustedes cuando salgan a trabajar, van a trabajar con estas personas, la mayoría de ustedes. Olvídense de que van a empezar trabajando en un consultorio, ni su formación da todavía para eso y no tiene uno, o sea, ¿por qué abriría uno un consultorio? Uno va a entrar a trabajar con poblaciones vulnerables y estas son las metodologías que va a usar. Entonces, ¿qué hace el investigador con su compromiso político? Organiza. Por eso se habla también de un investigador orgánico, porque debe ser el investigador con un compromiso político y el investigador con organizador. No es el que hace la investigación, sino es el que orienta a la gente en la investigación. Y las mismas personas, desde sus recursos, con apoyo del investigador, el psicólogo en este caso, tienen que hacer indagaciones. Para eso se trabajan con dinámicas de grupo. Ustedes se darán cuenta, no están con personas
con alta educación. La mayoría, tal vez hay algunos que ni saben leer ni escribir, tal vez hay otros que solo tienen la primaria incompleta, ¿no? Compañeros, se nos va a acabar el tiempo en un ratito, ya saben, vuelven a entrar al enlace del WhatsApp, ¿no? Y yo también voy a hacer lo mismo. Bien, entonces, eso es por un lado, ¿no? Ahí se necesita ese compromiso político. Esas personas se empoderan, esas personas buscan soluciones, esas personas proponen soluciones y las empiezan a poner en práctica, poco a poco. Tienen que organizarse muchísimo. Ahí el investigador es bien importante porque ayuda a esa organización, ¿no? Entonces, luego esa misma población, con ayuda del investigador, tienen que evaluar el estado de su problemática, ¿no es cierto? Si su problemática ha mejorado o no con las acciones que han hecho, y luego de evaluar tienen que volver a empezar. ¿Por qué? Porque esos problemas son complejos, no es con un momento, con un tiempo, con una acción que se resuelve. Entonces tienen que sostenerlo. Entonces esa es la IAP y ahí hay compromiso político, ¿no? Ahora, Fernando González Rey, él es miembro, es participante del movimiento tan fuerte en América Latina de los años 70, que es la Escuela de la Psicología Social Latinoamericana, que yo espero que lo hayan estudiado en Psicología Social, porque es para nosotros fundamental esa escuela de Psicología Social, ese enfoque. Es un enfoque maravilloso, precioso. Si no lo han estudiado, entren a la web a buscar. Entonces van a ver ahí que Latinoamérica, en los años 70, los psicólogos latinoamericanos hacen una crítica a la psicología latinoamericana y a la psicología occidental que nos venía del mundo dominante, de Europa y de los Estados Unidos. Plantean que la psicología en Latinoamérica solo era receptiva, solamente recibíamos, ¿no? Estamos atentos a ver qué había dicho Piaget, a ver qué había dicho Lacan. Entonces, asumirlo, ¿no? Calcar aquello en pequeña escala y aplicarlo a Latinoamérica sin mayores resultados. Entonces, Latinoamérica, la psicología social latinoamérica se plantea la necesidad de que América Latina tiene que tener su propia psicología, porque sus problemáticas son distintas, no son las problemáticas de los europeos, ni las problemáticas que viven los norteamericanos. Hay cosas que compartimos, pero tenemos nosotros una singularidad. Nosotros somos países que hemos sido colonizados, somos países de raíces indígenas, multiculturales, ¿no? O sea, vivimos racismo nosotros, pero como parte de nuestra formación, de lo que mamamos en la vida, el racismo, ¿no? La discriminación. Entonces, ellos proponen que debe haber, y hacen una crítica profunda al positivismo. Ya ellos en los años 70 en Latinoamérica se plantea la necesidad de recuperar el sujeto y que la psicología no objetivice a la persona, no lo haga objeto. Entonces, este movimiento del que es parte González Rey hace profunda, yo creo, es parte de sus principios. Si bien él luego no sigue dentro de esta línea con Maritza Montero, que es la que ustedes estudian en psicología comunitaria, él sí tiene toda esta vena latinoamericana y él va a plantear que no hay psicólogos sin hacer política, que uno hace política en la clínica. ¿Por qué? Porque está provocando, podríamos decir, subversión del sujeto. El sujeto tiene que subvertirse, tiene que revelarse el sujeto, ¿no ve? Entonces, nosotros cuando trabajamos con la subjetividad buscamos la revelación del sujeto. Cuando el sujeto narra su experiencia subjetiva, se está subvirtiendo, se está revelando, se está empoderando, está tomando conciencia de su condición. Entonces, no hay acción psicológica sin que sea política. La psicología clínica es política. Cuando ustedes están con un paciente y le están dando el lugar de sujeto, ese sujeto, esa persona que ha sido objetivada por su circunstancia, ¿no es cierto? No sé, de repente vive violencia, lo han despedido del trabajo, no sé, sufrió violencia de niño, no sé, sufre violencia de pareja. Esa situación lo está objetivizando, lo está reduciendo. El psicólogo, cuando le da la palabra, hace una acción política. Entonces, en ese sentido, le diría John, no sé si ese es su nombre. ¿John es su nombre?
¿Cuál es? Alberto soy yo. Usted es Alberto, pero usted, el que hizo la pregunta, ¿cuál es su nombre? Yo hice la pregunta. Usted, perdón, Alberto, pensé que de allá Hice vino. las dos. Disculpen, todavía la velocidad de mis ojos no es tan rápida para captar toda la pantalla. Bien, entonces, perdón, Alberto, esto que nos sirva, o sea, para esta propuesta, la acción psicológica es una acción política, siempre. Soy partidaria de ello. Dentro de la psicología clínica hacemos acción política. Ustedes ya van a tener sus experiencias de provocar la revelación de los sujetos. Niños se rebelan, niños toman un lugar cuando uno trabaja con ellos, mujeres, personas de la tercera edad, porque el sujeto, el psicólogo da la palabra, valida, escucha, ¿no? Bien, entonces, yo voy a pasar ahora a hacer como una especie de síntesis de lo que hemos visto, de lo que yo considero lo más importante, ¿no? En primer lugar, ¿cómo hemos empezado esta materia? Esta materia yo podía haberla empezado, bueno, estos son los métodos de investigación cualitativa. Esto estudian, estas son las técnicas, punto. Pero para mí no es así esta materia. Esta materia tiene que llegar a que la persona que aprende, quiere investigar, tenga que entender qué es esta acción de investigar. Y de hacer una investigación en la academia, estamos hablando de lo que llamamos investigación científica. ¿Qué es la investigación científica? ¿Por qué hablamos de investigación científica? Esta investigación científica ha producido conocimientos que han alimentado la ciencia. ¿No ve? Este fenómeno moderno llamado ciencia. Muchas personas piensan que la ciencia existió siempre, ¿no? Que los griegos hacían ciencia, que los incas hacían ciencia, desconociendo qué es la ciencia. Y la ciencia es una práctica que emerge en Occidente, en Europa principalmente, en los países dominantes de Europa a partir del siglo XVIII, ¿no ve? Es una práctica muy singular. Por lo tanto, no había ciencia antes. Es una construcción que hemos hecho los humanos, ¿no? Así como, ¿qué les puedo decir? A ver, piensen ustedes, tal vez mi ejemplo es un poquito extremo, pero piensen ustedes en una religión. Si nosotros, por ejemplo, perseguimos la religión cristiana, por ejemplo, seguramente tendríamos que pensar en Cristo, ¿no ve? Y decir, ¿existieron cristianos siempre? No, porque tiene que ver con Cristo, la llegada de este personaje, ¿no es cierto?, judío, en plena, no sé, en el Asia, en plena colonización romana, este sujeto es el fundador del cristianismo, ¿no ve? Entonces perseguimos esa construcción, entonces perseguimos una historia. La ciencia tiene su historia y tenemos nosotros que manejar esto con rigor, entender de qué se trata. Porque si no, a veces la gente dice popularmente, dice, por ejemplo, ay, no sé, los incas ya hacían ciencia, ¿no? Los incas tenían sus propios procesos de producción de conocimiento, pero no era ciencia porque no era esto que se construye en Europa con esos procedimientos, esas ideas de realidad, de mundo, ¿no? Bien, entonces, por eso yo empiezo por ahí. Y para ello utilizamos un método acuñado por Jacques Derrida, que es un sociólogo francés del siglo XX, que acorde a las propuestas de las ciencias sociales que hablan del principio de realidad construida, entonces Jacques Derrida dice, todo es una construcción. Por lo tanto, para conocer hay que deconstruir, hay que desarmar, hay que llegar a las primeras preguntas para entender eso. Entonces, lo que hacemos nosotros es una deconstrucción primero de la investigación científica, del método científico, ¿no? Entonces, en ese proceso, primero un ejemplo bien para que tal vez a todos nos da vuelta este principio. La realidad es una construcción. Bueno, entonces la realidad no existe. Sí existe la realidad natural, indudablemente. Pero nosotros solo tenemos noticia de esa realidad a partir de nuestras construcciones.
hay elementos de la realidad que ni siquiera los vamos a percibir porque no tenemos los recursos cognitivos para poder captar ese fenómeno. No sé, por ejemplo, ¿qué les digo? Ahorita